Pero por eso nos vamos a comunicar ahora en directo con Venezuela en la calle. Y tenemos que comunicarnos con ese país que nosotros tendríamos que haber defendido o de alguna manera estar atrás de él, que es Venezuela. Y con Venezuela en la calle estamos hablando con Noel Alejandro Leal. Y no me puse los audífonos, disculpen. Ahora no me lo pongo. Aló, Alejandro, Bueno, sí, muy buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes en el estudio? tú me haces una pregunta que no te la puedo... Nosotros podemos decir que estamos bien y me estoy peleando aquí con el director de la radio, pero eh, realmente, y está acá observándonos y todo lo demás, imagínate tú, uno está con miedo, pero realmente uno te quiere, nuestro querido Noel Alejandro Leal, y estamos contigo como todos los sábados, intentando acompañarte y mirando las noticias que van llegando cada vez. Bueno, ya no es que nos sorprenda, ya es más allá de la sorpresa, ¿no? Cuando usted dice, bueno, me sorprende porque no es normal que un individuo le pegue a su hijo, un ejemplo. Pero Ujú. cuando usted dice, pero no le pegó, le cortó la cabeza, ya Dios. uno no se sorprende, se horroriza, no sé cómo entra, ¿no? Y cuando yo veo que tu país, los narcotraficantes que tienen el control apoyado por Cuba, otro país de narcotraficantes, aunque la gente dice que no son así, Ujú. eh, te puedo asegurar que no sé qué preguntarte. O sea, vaya que siempre dijera lo mismo. No sé cómo agarrarlo, ¿no? No sé qué decir si uno cuando está en un medio internacional para poder explicar, es tonto explicar que el tipo es un asesino, un drogadicto, un mafioso, si ya se nota por añadidura que así es la cosa. Y eso es tan importante, profesor, eso es tan importante, porque cuando nosotros, en lo particular, tengo tanto tiempo intentando explicarle a la gente la otra parte, que es el colaboracionismo que ha hecho posible esto, ese colaboracionismo que ha venido vistiendo de democracia a ese narcotraficante, a ese criminal, a esta organización criminal que usa el socialismo como pistola para poder mantener el país en esta situación. Y la gente, los que van despertando, empiezan a señalar lo mismo. Salen los que siguen dormidos a decir, pero tú ¿por qué no señalas a Chávez? ¿Por qué tú no señalas a Maduro? ¿Por qué tú no señalas? Pero ¿qué parte tú no entendiste de que aquellos son unos criminales? Todos sabemos que son unos criminales. Hay que venir a explicarte a estas alturas del partido que esos que están en el poder son unos criminales. El problema de lo que tú no tienes todavía, de lo que tú no has terminado de despertar, es que cómo es posible que esos criminales tengan 20 años haciendo lo que están haciendo. Y ese es una de las principales preocupaciones, y es quizás lo que hace que sea más abstracto y absurdo lo que sucede en Venezuela. Si el venezolano promedio todavía no logra entender que esos criminales no pueden haber hecho lo que han hecho sin la colaboración activa de quienes lo han venido vistiendo de democracia. Pero, Noel, contigo es fascinante poder tener un diálogo porque, fíjate bien, estos mafiosos dicen una cosa y por atrás, no te voy a decir la verdadera palabra que tendría que decir, le importa un pepino la familia, la madre, el padre, porque toda la familia están con narcotráfico, si no, no tendríamos aquí los tipos presos en Estados Unidos, ¿no? A los sobrinos. Pero, Así es. ¿cuál es el quid de la cuestión? Es que el pueblo los apoya. El Entonces, pueblo los apoya. El profesor, el pueblo los apoya. Yo siempre quiero poner un inciso con respecto al apoyo a Chávez. El vender la imagen de que Chávez tiene o tuvo, o el chavismo tiene o tuvo apoyo popular. Siempre es importante recordar a la gente que cuando Chávez gana en 1998, hay que tener muy claro cuál era la realidad. El principal partido del país para ese entonces, Acción Democrática, puso de candidato presidencial a un hombre realmente despreciable. Con decirle que un personaje que hoy es despreciado por todo el país, como Henry Ramos Alum, es una persona bastante más
atractiva electoralmente que aquel personaje que era Alfaro para aquel entonces. El segundo partido principal del país, el Partido Social Cristiano Copey, que ya había sido gobierno en 2 oportunidades, en 3 oportunidades casi, pone de candidato a una reina de belleza. Es decir, ambos partidos hicieron lo posible para hacerle la cama a Hugo Chávez, para asfaltar el camino para que Hugo Chávez llegara a hacer lo que hizo. Es importante que se entienda que Hugo Chávez gana en 1998 con menos votos de lo que había obtenido Jaime Lucinchi, un hombre que fue presidente aquí, con menos votos de lo que había obtenido Jaime Lucinchi 15 años antes. Hugo Chávez gana las elecciones con un padrón electoral de más de 11 millones de electores y saca 3 millones y tantos votos. Jaime Lucinchi sacó más de esos 3 millones y tantos votos con un padrón electoral de solo 6 millones de habitantes. Pero todo el entablado mediático del país le decía al mundo que había un 80% del país con Chávez. Así fue el tamaño de la mentira. Ese tamaño de la mentira quedó demostrado de una manera palpable el 11 de abril del año 2002. Ya había sido demostrado el 10 de diciembre del 2001 con el paro nacional de ese día, donde simplemente lo que se sintió en las calles fue soledad a nivel nacional. Todo un país se plegó a ese llamado de paro en aquel momento. Pero el 11 de abril fue más de 1,5 millones de personas en la calle, poniendo el pecho, consciente de que estaban frente a un gobierno criminal. Y se logró despojar el poder, quitarle el poder a Chávez en ese momento. Y después llegamos al 2004, y en el referéndum revocatorio del 2004, antes del referéndum revocatorio del 2004, la oposición plenó todas las calles del país el mismo día en más de una oportunidad. Chávez siempre tuvo que traer autobuses para poder llenar una avenida de Caracas. Entonces, decir que el pueblo ha apoyado el chavismo es una barrabasada terrible que ha sido influenciada en el mundo por parte de la ondanada mediática de Venezuela. El chavista existe, el chavista hace ruido y es escandaloso y por eso se ha hecho sentir. Y el gobierno, después de que es gobierno, tiene el dinero para que tenga megáfono y fuerza su ruido, su escándalo. Pero el chavista real en votos no existe realmente. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a ese proceso electoral, cada vez que nos enfrentamos a una mentira electoral como las elecciones internas del chavismo o como fue el proceso para la elección constituyente, el país, el mundo lo puede ver. Simplemente las calles son vacías. La realidad es esa. O cada vez que existe un proceso electoral y la oposición pierde, es decir, gana el chavismo, usted ve al día siguiente tristeza en todo el país. ¿Y por qué hay tristeza en todo el país? Porque nadie estaba con el chavismo. Pero ¿cómo es que esa mentira es aceptada? Porque desde el principio se le dijo al país que Chávez contaba con un 80%. Porque se le permite al chavismo hacer bulla, hacerse sentir que es mayoría, porque es burro, porque es grandilocuente, es violento, y hace sentirse. Para más cuenta con esa oposición que lo viste de democracia, que lo trata de tú a tú, como si no estuvieras tratando con un delincuente, sino tratando como un señor demócrata. Y ese proceso ha ido haciendo que sea posible que el mundo crea que existe dentro de Venezuela, o que existió dentro de Venezuela, una mayoría apoyando la destrucción del país. El país sí tiene una gran mayoría de irresponsables que han seguido a unos colaboracionistas que han vestido de democracia este país. De democracia esta desgracia. Y ese es nuestro principal problema. La gente que quiere mentirse y quiere seguir el colaboracionismo para no enfrentar la verdad. Y allí sí el mundo tiene que poner el ojo y el dedo acusador frente a la responsabilidad del venezolano. Señalar al cómplice del gobierno y hacer que el venezolano reaccione frente a esa realidad. Acá se está calentando una caldera que el tipo que está ganando, aunque sea 15 pesos, no puede pagar la renta. Y no puede atender a su familia. ¿Y dónde están los políticos? Recién ahora uno acá en Jayalía dijeron algo de eso, pero lo dicen como porque saben que las papas están calientes y que ellos no pueden hacer nada. Lo que pueden hacer es cambiar el nombre de las calles, nada más. Pero quieren así que le den el voto, porque eso no lo pueden cumplir ellos. Por eso te digo que de alguna manera creo que hay que cambiar la óptica que tienen que tener los que hacen la comunicación con el pueblo. La forma en que se les habla. Yo creo que ya es hora que esto no dio resultado. En América Latina no dio resultado en ningún lado.
Y más allá de cambiarlo, es que nosotros tenemos que entender un fondo que tiene que realmente, de alguna manera, encajar en la mentalidad de la gente, despertar frente a una realidad. Las ideologías existen. Ese cuento absurdo del fin de la historia permitió que encajase toda una estructura socialista que viene destrozando naciones. Hay una cosa que es realmente salvaje, profesor, porque quizá tiene que ver mucho con todo lo que ha venido marcando Venezuela en esta etapa de desastre que está viviendo América Latina. Es el no entender, el querer negar el fondo ideológico de lo que nos sucede. Esta semana, vamos a poner el nombre completo, la señora María Corina Machado comienza un proceso de avanzada en su visión de lucha contra el gobierno. Y en un discurso cargado de una serie de datos generales, los cuales son reales, pero también con sus inmensos huecos, porque pretender decir que el gobierno no es democrático desde 2014 para acá es ridículo. Desde 1999 aquí no existe ningún tipo de vía democrática para poner fin a esta desgracia, ¿no? Pero gente que ha venido convalidando esto, de tomar hoy las banderas de que este es un gobierno dictatorial y cualquier cosa de esto, y es grave. Pero cuando comienza ella su discurso, lo primero que dice es: esto no es una lucha ideológica. Y entonces te preguntas, ¿hasta cuándo carajo le van a seguir mintiendo a la gente? Porque no es cuestión de querer negar una realidad porque yo quiero que mis amigos de izquierda continúen. No, no, no. ¿Hasta cuándo vas a seguir embaucando a la gente? ¿Hasta cuándo vas a hacer que la gente se refugie en una mentira y no pueda ver la realidad? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer que las personas que tienen algún tipo de megáfono, de voz, de acercamiento, de conocimiento nacional y representación del venezolano, hable con la verdad? ¿Hasta cuándo le vas a decir a la gente semejante barbaridad y semejante mentira? Y junto con ella existe todo un entramado comunicacional del país que vive negando la realidad del fenómeno ideológico que nos ha tenido totalmente pisados, acabados en su posibilidad de respuesta. Tenemos un gobierno comunista y una oposición socialista. Yo vivo bajo un régimen socialista. Venezuela está destruida por un régimen socialista. Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de aparato comunicacional, social, en toda América Latina, en toda la América, un aparato comunicacional volcado hacia la izquierda, no vamos a tener una reacción positiva de una sociedad en general. Es hora de que ciertas vanguardias en cada uno de los países empiecen a hablar fuerte y claro sobre la realidad, que tumben caretas y hablen con todas las palabras completas para que pueda ser entendida por un sector de la sociedad lo suficientemente amplio como para que se haga eco de una sola cosa, lo correcto y la verdad, porque no se puede seguir mintiendo, ya está bueno. Ese buenismo, eso está haciendo daño, por Dios, acaba países. Y entonces cuando usted le quita la forma, el fondo a una persona, cuando la persona tiene que empezar a obviar lo correcto, a tolerar lo incorrecto y hasta a aplaudir lo incorrecto, por supuesto tienes estos resultados. Noel, tú sabes que cuando yo me doy cuenta que no vamos a decir que Venezuela está empobrecida, porque es una gran verdad. No porque quiera el pueblo, ni porque algunos tendrán dinero o colocados fuera del país, pero la mayoría del pueblo está empobrecido. Está a pasos agigantando cada vez más pobre. Y resulta, yo pregunto, ¿a quién le importaba todo eso? Había como una costumbre de decir, déjalo que elijan a quien se le antoje, que así van a aprender. Esa era la costumbre. Eso es lo que se le miraba. Decía, bueno, déjalo que aquellos que están no saben ni lo que hacen, déjalo que se metan hasta el fondo y del fondo surgirán. Papu, una vez que el comunismo te agarró, tú no puedes surgir del fondo. Te van a usar y te van a manipular y el narcotráfico va a ser posición del país. Y era algo evidente. Por eso es que yo quiero que la gente se enfrente a una realidad desde las alturas de la influencia política hasta la sociedad común. Tiene que aprender a entender que existen armas
para destruir pueblos o para llevarlos hacia adelante. Es decir, en herramientas, estructuras y pensamientos, ideas, las cuales se definen claramente en conceptos ideológicos. Usted tiene un concepto ideológico socialista, por lo tanto, va a destruir el país. Usted tiene un concepto ideológico lejos del socialismo, consciente de la necesidad de generar riquezas, consciente de la necesidad de estimular la equidad, consciente de la necesidad de estimular la libertad para que el individuo se desarrolle, usted tendrá un país que vaya hacia adelante. El asunto es empezar a enseñarle a la gente, esto mata. Existe una cosa que se llama socialismo, que mata. Te puede matar suavemente, te puede matar dulcemente, llenándote la cabeza de mentiras, hasta que se va transformando en comunismo y simplemente perdiste hasta la vida. Ahí está. Fíjate, pero yo voy a hablar duro y en este momento me puedo traer problemas, pero no importa. Aquí tenemos un partido demócrata que está metido con la izquierda hasta llega al comunismo con algunos de sus participantes y van a ser candidatos a presidente. ¿A quién se le explica que ese sentido de hacer socialismo aquí en Estados Unidos los lleva al comunismo porque va matando a las empresas y va matando todo? ¿Cuándo vivieron mejor? ¿Cuando estaban la tendencia socialista o cuando está un partido que se dice que es para los ricos, pero todo el mundo vive mejor? No lo entiendo. ¿Cómo quiere decir que cuando se vive acá en Estados Unidos, cuando hay está el auge de muchas cosas, este país hace 10, 15 años atrás vivíamos como los dioses. Se compraba una casa cualquier empleo que estaba por aquí. Y hoy en día con 720, con todos los políticos que tenemos en Miami, que ninguno sirve. O alguna excepción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo me pregunto, ¿no es la culpa de todos nosotros que no nos demos cuenta de que de eso está sucediendo? Es del ciudadano norteamericano que vive aquí en Miami. No es del otro tipo de la otra esquina. No, pero es que esa misma responsabilidad de cada una de las personas, ¿qué pasa cuando esa persona está rodeada de una información que va deformada? Porque queda bien. Es impresionante, exacto. Queda bien decir hay que ayudar al pobre, hay que darle dinero aunque no trabaje, hay que se hagan los locos para así cobren el welfare y se van a pasear después a Cuba 6 meses y 6 meses vuelven acá. Son miles de personas. Y eso es bueno, eso es ser bueno, ¿me entiendes? Es traer gente sin saber qué cultura tiene de otros países para Estados Unidos. Y acá después no hacen nada y hay que mantenerlos o están enfermos. Por favor, es hora que se piense. Hay una realidad con respecto a lo que pasa después del socialismo. Y está resumida en una frase que para mí es terrible, ¿no? Porque cuando muere la Unión Soviética y tuvo la gente que enfrentarse por fin a la realidad, a que esa economía rublo era una mentira, a que las dádivas del Estado son mentiras, que un Estado no puede alimentar a un país, que es el país que es cada ciudadano, el que hace que la riqueza de un país tenga fuerza, que tenga razón, que es la libertad del individuo creador y trabajador lo que trae la oportunidad del desarrollo de una nación. Cuando muere la Unión Soviética, hay una frase que define mucho el miedo, el hambre y la realidad que tuvo que vivir esa sociedad, ese choque, de la cual aún se está recuperando Rusia, que es cuando la gente tuvo que pagar la comida. Porque lo que la gente medio pagaba era mentira, porque la economía rublo subsidiaba cualquier cantidad de barbaridades y hacía que la gente estuviese totalmente fuera de la realidad. Y cuando la realidad llegó, la gente tuvo que aprender a vivir como se vive, a vivir la realidad. Y llegó ese término, pues vas a tener que pagar por la comida. Hoy Venezuela está viviendo eso dentro del mismo socialismo. El socialismo en Venezuela ha tomado durante los años del chavismo esta máxima expresión de destrucción. Pero durante años nosotros hemos vivido una burbuja de una serie de subsidios generándonos situaciones y distorsiones económicas realmente crudas, salvajes, que han hecho posible que lleguemos a absurdos como el que aún hoy, usted con lo que le cuesta un huevo, un huevo, puede llenar en Venezuela 20 tanques de combustible. ¿Cómo?
¿Cómo nos repetimos de vuelta? Porque no me entra. A ver, dímelo de Es vuelta. imposible que se lo pueda, exacto. Esa es parte de esa gran distorsión económica que tiene Venezuela en todos los sentidos. Lo que pasa es que esa realidad ya tocó la comida, pues. Entonces, hoy en día una docena de huevos cuesta en Venezuela alrededor de 22.000 bolívares. 22.000 bolívares para el precio del dólar libre, vendría a ser 50 centavos de dólar, lo cual sería ridículo, ¿no? Fíjense el nivel de ridículo en ese sentido. Pero para el venezolano, un solo huevo de esa docena, si uno pudiese tomar ese huevo y pagarlo en una bomba de gasolina, en Compararlo, un sí. servicio de combustible, usted pudiese pagar el equivalente a 200 tanques de combustible, 20 tanques de combustible por lo menos. Muerto 20 de la risa. tanques de combustible por un huevo. Sí, es que esa es nuestra realidad, profesor. Esa es nuestra realidad, esa distorsión económica que tuvo que vivir la realidad de cuando el ruso tuvo que pagar la comida, es lo que está viviendo el venezolano, pero aún dentro del socialismo. Y eso que todavía no está viendo las costuras duras, todavía no está viendo la capacidad destructiva y criminal que tiene el socialismo. Entonces, cuando usted enfrenta a un país esas irrealidades económicas, la gente no puede comprender absolutamente más nada. Si tu lucha por sobrevivir es tan amorfa, tan irreal, tan abstracta, ¿cómo puedes pedirle a esa población que está para más seducida por una gran camada de generadores de opinión que te dicen, no, esto no tiene que ver con lo ideológico? Y te dicen, llegan al absurdo cuando escuchan a sus líderes y referentes políticos que están descubriendo ahora de que el gobierno hace trampas electorales y dicen no vamos a participar en las elecciones municipales. Eso es mentira, pero quizás las presidenciales sí. Cuando, ¿cómo puede usted pedirle a una población que reaccione frente a esa realidad tan psicótica? No puedes pedírselo. Por eso es la responsabilidad de las vanguardias sobre eso. Dejar muy claro que el mensaje de que tenemos un problema ideológico, de que existe una gran estructura que va más allá del gobierno, que le interesa tener el país sometido a esta realidad, y avanzar. Avanzar sin mirar para los lados. Entender que si no se hace algo con urgencia para recuperar a Venezuela, los escenarios que podemos vivir son realmente salvajes. Hacia los lugares hacia donde pretende dirigir el socialismo a Venezuela quedan en referentes en los cuales Cuba queda como ejemplo de orden y desarrollo. Fíjese hacia dónde nos pretenden dirigir. Para evocar hacia dónde quieren dirigir a Venezuela hay que irse a la Liberia de Taylor. A ese nivel de destrucción pretenden llevar a este país para poder justificar de verdad volverlo absolutamente nada. Ahora yo Venezuela, me pregunto, ¿cuántos millones de dólares estos tipos sacaron del país? agarre el Plan Marshall y multiplíquelo por 12. Esa barbaridad. ¿Y dónde? Por La eso reconstrucción de Europa. La reconstrucción de Europa multiplíquela por 12. Y por ahí empiece. ahora yo me voy, vamos a esto. ¿Qué? ¿Estados Unidos se durmió? Estados Unidos no pudo. Acuérdense que lo que pase con Venezuela, y lo hemos hablado otras veces, implica que el control que pueda tener Rusia o China va en nuestras fronteras y agarran un país que cuando lo controlen se mantiene y mantiene en el nivel de pobreza como Cuba, y es fácil de mantener a la gente engañándolos y que de esta manera le importe un pepino lo que llamarían pobreza. Por eso me extraña y dice, no, pero nosotros el nivel de pobreza digamos, lo hemos bajado. Mentira. ¿Qué pasó en Argentina? Cuando esta ladrona, que es nuestra presidenta, ya declarada ladrona, y todos los demás funcionarios que están todos presos, engañan a la gente regándole un salario para que se mantenga para comer un sándwich o un asado el fin de semana. Pero esto es una... Por eso te pregunto, los pueblos que están en esos niveles no pueden reaccionar cuando ya están en la miseria.
no pueden reaccionar, y esa es la gracia. El socialismo hace eso, esclaviza, pues el socialismo adormece para que el comunismo esclavice, eso es un proceso automático. Y en el caso de Venezuela estamos pasando a un nuevo nivel. Vamos más allá del hecho de que te voy a empobrecer, te voy a embrutecer, te voy a quitar tu libertad para enfrentarte contra tu hermano. Cuando estamos hablando de la situación venezolana, siempre hay que hacer un apéndice adicional con respecto al resto de las maldades que han hecho en Latinoamérica el Foro de Sao Paulo. En Venezuela, las riquezas venezolanas, más allá del petróleo, son riquezas que tienen una peligrosidad amarrada, pues. Nosotros tenemos una riqueza allí que se está explotando de manera escondida por ahora, que es el coltán. Hay que ver lo que ha hecho el coltán en el Congo. Hay que entender la realidad de lo que puede hacer eso cuando no se toma en serio un país. Cuando la explotación de esa riqueza que hoy es tan necesaria, de ese mineral que es tan necesario, si eso se hace en países que llegan a niveles de inestabilidad política como la que vive el Congo, como la que están empujando Venezuela, imagínese ese desastre, ese nivel de irresponsabilidad que ha tenido el venezolano al no querer abrir la realidad sobre los escenarios tan espantosos que nos pueden tocar en el futuro. Esa irresponsabilidad y complicidad por parte de diversos líderes mundiales frente a esa realidad. Todos los años del gobierno Obama, sin entender que más allá de aquel decreto de Venezuela es una amenaza, sin entender en qué estás dejando que se convierta la principal reserva petrolera del planeta. ¿Qué estás dejando que se convierta el país con la mejor posición geopolítica de América? Esa irresponsabilidad raya en una complicidad peligrosa que tiene que hacer que el venezolano abra los ojos frente a esa realidad. Por eso yo siempre insisto en el cuánto vale Venezuela para que se pueda entender el tamaño de la traición. Si usted no entiende, si el venezolano no entiende cuánto vale Venezuela, nunca va a poder entender el tamaño de la traición a la que estamos siendo sometidos. Pero yo me pongo a pensar y hago una comparación, pues yo te escucho, que tú estés hablando desde Venezuela en estas condiciones. Primero que la admiración. Segundo, tu claridad de pensamiento. Porque hasta ahora, cuando las noticias van llegando, después de tantos años de estar nosotros trabajando juntos, te están dando la razón a ti, pero a paso agigantado. Por eso cuando una persona tiene una claridad en pensar y de esta manera beneficia a aquellos que escuchan, porque yo me pongo a pensar aquí, a ver, yo te voy a dar una dato para ver si la gente oculta las cosas, ¿me entiendes? Por ser buenísimo. Fíjate, el 50% de la población de Puerto Rico está en el Medicaid. ¿Tú crees que una nación puede vivir así? No. ¿No es cierto que no? Se cae de Maduro. No. Entonces, ¿es una realidad? Es una realidad, pero es una realidad que la gente tolera. Y cada uno se van acostumbrando. Miami, ¿cuánta gente se le da dinero para el welfare acá? Y son gente sana que se hacen los locos. Entonces dice, ¿y quién apoyó hasta esto? Y el Partido Demócrata pone todavía que venga más gente y allá aproveche porque son buenísimos. ¿Y a dónde nos está llevando? ¿O a dónde será el futuro cuando se tenga una teoría socialista como tiene el Partido Demócrata? Y cuando simplemente no puedas mantener esa teoría socialista y la gente tenga que empezar a pagar su comida. Y ya no lo podemos pagar. Esa desesperación. Ya no lo podemos pagar. Es que no lo puedes pagar. Esa es esa realidad. Y entonces vas ajustando una serie de dádivas y de cosas que no tienen absolutamente que ver con la realidad, profesor. Fíjese, esta semana el gobierno aumentó de nuevo el salario mínimo nacional. Esta semana el gobierno mandó el salario mínimo venezolano. Es el quinto aumento en lo que va del año. Cuando alguien... ¿Pero cuánto es la inflación?
Por eso, ¿Cuánto? la inflación es una salvajada, pero imagínense que alguien aplauda a algún gobierno que tiene que hacer 5 aumentos salariales en un año. La gracia de eso es una cosa impensable, Pero que pero esa lo realidad escuchan los... Sí, mami, pero hasta ayer era aplaudida, esa realidad hasta ayer era aplaudida por la FAO. Entonces, pero cómo no se te vayas entiende más. eso? Los países que están Increíble. alrededor de ustedes, cuando se escucha que hay un aumento del 30%, la gente no razona. Dice, mira cómo lo aumenta para que puedan vivir mejor. Exactamente. ¿Cómo alguien puede pensar que se vive mejor en un país donde el gobierno lleva 5 aumentos salariales en un año? Imagínense solo el nivel de inflación. El gobierno aumentó este 30%, ese 30% no alcanza ni siquiera para, para equipararse con lo que fue el aumento de la inflación en el mes de septiembre, el cual superó el 35%. Solo en el mes de septiembre esa inflación superó el 35%. Nosotros estamos a pasos de pasar, de ir por encima de esa raya de la inflación mensual del 50%. Nosotros estamos entrando en noviembre y diciembre, los meses de más consumo en cualquier país. Cuando nosotros entremos a eso y pasemos ese 50% de inflación mensual, no hay libro de economía que soporte esa realidad. Eso es Es la hiperinflación. inflación más alta del mundo. Es la más Es alta. hiperinflación. Exacto. Ya hoy es la más alta. El mundo descubrió las curas contra la inflación hace mucho tiempo. La cura contra la inflación es una sola cosa, libertad de mercado, punto. Entonces, esa cura existe, es una vacuna que es dolorosa después de que llevaste a un país a este tipo de realidades, pero es lo que trae la oportunidad de que un país se desarrolle. En el caso de Venezuela ni siquiera la cura es tan dolorosa porque nosotros tendríamos el músculo financiero con que aportar las ayudas necesarias de manera directa para poder sacar a la Correcto. gente de abajo y establecer los mecanismos de equidad necesarios, los escalones que hacen que la gente no caiga en un barranco, sino escalones que le den oportunidad a la gente para que se desarrolle y suba del hueco donde está sometido, el hueco donde lo ha tirado el socialismo. En el caso de Venezuela nosotros podemos tomar la vacuna y tomar la vacuna entregando las vitaminas, es decir, no dejando a la gente a que sufra. Pero yo hago una pregunta. Lo importante es... Y las demás estructuras como las Fuerzas Armadas, tú mirás, sí, bueno, pero son narcotraficantes la mayoría de los No, que manejan las Fuerzas el Armadas. alto mando, en el alto mando usted va a encontrar eso, pero eso es como en cualquier sociedad, profesor. Yo siempre me niego y le explico a la gente de una manera muy clara. Tu vecino es chavista, oye, sí, yo tengo un vecino chavista, y tu vecino es bobocitor. Sí, yo tengo... Bueno, lo mismo sucede dentro de la Fuerza Armada. Dentro de la Fuerza Armada tú tienes un vecino chavista, el cual se está llenando porque está en un guiso, porque tiene algún tipo de narcotráfico y todo lo demás. Tienes un bobocitor que jura que la institución existe, que existe algo que se llama institucionalidad y que por la tal le debe respeto. Y tienes a un personaje como tú, un personaje que está muy claro en que lo que está sucediendo está mal y que lamentablemente hay una cantidad de pendejos que se refugian en el bobociterismo o en la institucionalidad. Lo mismo sucede entre hombres de uniforme o en el mundo civil. Por eso es tan importante que esas vanguardias despierten. La vanguardia civil muy clara hacia dónde va, rechazando toda esta estructura que quiere seguirte envolviendo en esta mentira ideológica. Y del otro lado, la vanguardia en uniforme, la cual tiene muy claro su juramento con respecto a el porqué es militar, su juramento sobre lo que es Venezuela. Y hay que hablarle muy claro sobre lo que está sucediendo para el mañana de Venezuela si hoy no terminamos de poner las cosas en orden. Fíjate Las que cosas en orden es recuperar el país, entender que el país se perdió, que dejamos que el enemigo interno tomara el poder. El enemigo interno está en el poder desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay que detenerlo y hay que cambiar las cosas, hay que recuperar y hacer de nuevo crecer a Venezuela, creer en Venezuela, amar a Venezuela para poder entender que no podemos seguir avalando esta realidad. No hay manera de que Venezuela pueda ir a ningún lado positivo, ni siquiera medianamente estable frente a esta realidad.
todo lo que está haciendo el sistema político venezolano es en pro de destrucción de la nación, más allá de estabilizarla, es destruirla. Sí, pero como te lo decimos siempre, yo con el calor que te da, yo al mirarlo de afuera, también está destruyendo la geopolítica en los Estados Unidos. Claro, Y con el eh, poder económico y nuestra influencia importa, hace claro, daño. ahora, fíjate, Cuba está pataleando porque ahora nosotros nos separamos de ella y lo felicito a Trump que haga esas cosas porque te ve como están gritando, están pidiendo por favor que no se le haga eso. Y pero es hora que se mire al pueblo cubano. El pueblo cubano ya está adormecido, no tiene reacción. Y nosotros lo vemos los que vienen de Cuba aquí a Miami, que no les interesa la política, no son gente preparada para una sociedad. ¿Y están hechos por quién? Por el comunista, por los comunistas que están allá en Cuba. Esa gente viene de vivir toda su vida en el comunismo. Ahora, ¿cómo la recompones una sociedad? ¿Cómo tú, después de... Ah, no, y no te cuento esto porque dice que Jenny no la quiere poner, pero tendríamos que ponerlo. ¿Tuviste el niñito que canta en vez de Navidad? Tú la escuchaste, ¿no? Sí, es una deformación que no es nueva. Nosotros tenemos un proceso de adoctrinar a a nuestros niños desde hace mucho tiempo. Precisamente voy a subir ahorita a Twitter, profesor, un videito que es bastante peor que el que usted hace mención. Es un video desde hace mucho tiempo. La protagonista es una bebé, es una niñita bebé, donde técnicamente le hicieron una lobotomía. Usted va a ver, es un robot hablando. Esa niñita fue un regalo que le hicieron a Chávez, el cual se lo hizo el ex candidato por la oposición, Ismael García, y el otro ex candidato por la oposición, Ramón Rodríguez, Ramón Rodríguez, Cariaco Martínez, le digo yo, Ramón Martínez, exacto, Cariaco Martínez, un hombre que fue gobernador del estado Sucre, que es un ladrón, simplemente es un criminal, pues, igual que Ismael García. Ambos trabajaban para Chávez y de repente fueron recibidos por la oposición como grandes hombres, unos criminales. Bueno, lo que le hacen a esta niña y lo que hace que esta niña hable, la deformación tan salvaje de lo que sucede allí, es realmente impresionante. Noel, me pareció a mí demasiado cruel subir el canto de esta niñita, pobrecita, una muñequita chiquitita, y no creo que sea conveniente difundirlo. Al contrario, hay que olvidarlo y en vez de dar risa, esto da tristeza, da muchísima pena. Tristeza. Y son años de eso, Jenny. Son años socavando. Es criminal lo que le han hecho a la niñez. Es criminal, madres que se prestan y entregan a sus niños para este tipo de deformaciones por una bolsa de comida. Uh-huh. Y es un asunto realmente cruel, el cual ha sido acompañado por la oposición, y vuelvo yo al punto sobre eso. Cada vez que existen estos eventos electorales, el gobierno entrega una serie de dádivas. ¿Y qué es lo que le dice la oposición? Agárrenlas. Claro. Agárrenlas, vaya y acepte esas dádivas y después venga y vote por mí. Ese ha sido el mensaje de la oposición durante todo este tiempo. ¿Y qué es lo que tú estás formando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Deformando una sociedad, queriendo convertirla en basura, en mendigos. Esa es la bandera principal de por qué estamos aquí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos de lo que se viste de oposición no solo es cómplice, sino que colabora de manera directa en la degradación del individuo, en acabar con el venezolano. Por eso la labor realmente, no él, la verdad, como siempre te digo, desde afuera uno puede hablar o puede decir, pero estando ahí adentro, viviendo como tú lo estás viviendo, en tu piel, en tu manera de ser y en lo que están todos tus sentimientos. La verdad
que uno se pone a pensar que ya no se puede hacer como Obama, hay que hacer como Trump. No, es que Ayudar hay un al momento. pueblo y dejarse de cosas buenísimas por con esos delincuentes y narcotraficantes. Ellos no tienen piedad y son unos mentirosos y por eso triunfan. Parecen más inteligentes que los otros, Claro, porque y es ellos que fueron cuando más tú te inteligentes dices, que Obama, por supuesto. y claro, y lo peor del cuento es que aquí le siguen diciendo cuando usted escucha a algún degenerador de opinión o algún líder político de estos refiriéndose al gobierno como gobierno ineficiente, yo digo, es que estos tipos son de verdad criminales. Pero entonces te encuentras a la población que medio va despertando frente a la realidad y piensa que la oposición es inepta. No, señores, es socialismo y colaboracionismo. ¿Qué parte de eso no han entendido? Son 20 años de destrucción, son 20 años de minar, de acabar con el individuo. ¿Qué parte no entendieron? Y ahora vamos a la segunda No lo parte. A la entienden. gente Si que acá piensa, tenemos a Estados Unidos una prensa que es de izquierda, apoyando a países que vienen de fuera de los Estados Unidos y están aquí haciendo publicidad y atacando a Trump cuando es el presidente de los Estados Unidos. Y el individuo lo que está haciendo es limpiando a los Estados Unidos. Y entonces la tú me pones a gente, pensar, ¿por qué entonces es malo? No, está defendiendo lo que es su país. ahí está, es una cosa tan sencilla como esta. Yo tengo que defender lo mío. Porque es que la reacción del venezolano tiene que ser lo principal. El venezolano tiene que aprender a querer y valorar lo suyo, lo que le pertenece. No puede ser que el plan A del venezolano sea irse de Venezuela. El plan A del venezolano tiene que ser recuperar a Venezuela. Recuperar a Venezuela para poder recuperar a toda esa cantidad de venezolanos valiosos que están allá, que están afuera, que pueden estar bien o pueden estar mal, que son parte fundamental de la reconstrucción y del mañana de Venezuela. Recuperar a Venezuela porque no hay tierra como esta. Recuperar a Venezuela porque no hay mejor país futuro que este, potencialmente no existe. Y recuperarla porque nos pertenece. ¿Por qué demonios yo tengo que entregar lo que me pertenece? Eso es lo que tiene que Eso hacen hacer los valer en cada delincuentes, venezolano. eso hacen los Eso ladrones, hay que eso estar. hacen. No es posible que te hayan convencido de que la respuesta es irte. La respuesta es pelear por lo tuyo. Los venezolanos que ya se fueron tienen cualquier cantidad de razones para haberse ido, todas válidas, porque lo que ha hecho el régimen contra Venezuela no tiene nombre. Pero el asunto es qué pasa con la dirigencia. ¿Cómo es posible que la dirigencia del país haya permitido esto? ¿Cómo fue que no la enfrentó? No la enfrentó porque fue cómplice, porque es cómplice. Hoy, cuando esa misma dirigencia le dice al país que la lucha no es ideológica, está siendo cómplice. Y el venezolano tiene que aprender a entender esa realidad para poderla recuperar. Para, conjunto con ese venezolano que está afuera, encontrar las fuerzas y los mecanismos. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de que afuera de Venezuela hay cualquier cantidad de venezolanos que tienen una voz, que se han hecho sentir de una manera u otra, bien sea con esa construcción que usted siempre hace referencia de ese Doral, que es una cosa maravillosa, bien sea con esa presencia de cada venezolano, con el sabor de la arepa que ha ido llevando a distintas partes del mundo. El mundo va a conocer este año las hallacas que no vamos a poder comer los venezolanos en Venezuela. No, realmente, El lo que han venezolano va a hecho. hacerse sentir, y ese sentir tiene que aprender también ese venezolano a entender que desde donde está tiene que poner su grano de arena para la lucha por la libertad de Venezuela. Bueno, fíjate que Y es el para pueblo. ponerlo es diciendo la verdad, simplemente no aplaudiendo la mentira de los que te han vestido de democracia esta desgracia durante todos estos años. Fíjate que las redes sociales que se ha hecho, ya acá al programa lo han, te digo, es la mayor cantidad de gente latinoamericana que está defendiendo su país a través de las redes sociales son los venezolanos. Son Sí, se dan cuenta. impresionante la cantidad de gente que está llamando de todo el mundo por esta ventana que tú abriste y que No, realmente ustedes, tú estás manteniendo vivo todo eso,
Porque si están aislados cada uno en su apartamento, en cualquier lado, se aíslan y desaparecen y ya se aburren de su país, aunque lo hablen dentro de las cuatro paredes. Pero en este momento, los venezolanos lo están haciendo por las redes sociales. Es un medio importantísimo que ya les digo todos los días, como se ponen a rezar. Si ustedes quieren que su país sea libre, todos los días siéntanse unidos. Y queden integrados los que están afuera. Llámense, conéctense, porque siempre no sabes dónde se puede hacer el huequito para atacar a estos narcotraficantes delincuentes. Siempre hay un hueco. Importante. Es muy importante, profesor. Hace poco hubo una reunión de derechos humanos, si no me equivoco, en Praga. Y en esa reunión de derechos humanos, los jóvenes de Rumbo Libertad, Rodríguez Navarro y Eduardo Vitar, exponían la realidad cruda de lo que estaba sucediendo en Venezuela, y de una manera salvaje. Y fueron encontrando respaldo de esa sociedad europea que estaba allí, y fueron encontrando respaldo con venezolanos y latinoamericanos que por distintas razones han parado en ese país. Pero en fíjate. En ese mismo evento, profesor, los representantes de un partido de la oposición que convive con el gobierno, lo único que hacían era hablar sobre la importancia del llamado a elecciones y el hecho del cambio democrático y dentro del marco Es lo que te estoy que diciendo. pueda haber en el país. Por favor. Pero pasa lo mismo aquí. Llaman a elecciones porque saben que con el 15% ganan. Porque la gente no va a votar. Entonces hay que hablar, sí, tienen que ir a elecciones, ninguno vota. Y entonces gana el 15%, que es la maquinaria que está en Miami, por ejemplo, para poner cualquier proyecto. Y tú me dices, pero entonces están pidiendo, ¿son democráticos? No, no son democráticos. Son vivos, que saben cómo se maneja. Y por lo menos aquí pudiese haber algún tipo de respuesta, porque la democracia como tal existe. Pudiese haber algún tipo de respuesta si se lograse estimular hacia lo correcto al que está perdiendo la fe en el sistema. Pero aquí donde todo es trampa, donde absolutamente Noel todo nos está queda, ahorita. Noel nos queda chica la hora. Ya no tenemos que cortar. Realmente un abrazo, te quiero, y pelea, que es el buen ejemplo de pelear desde allá, desde Venezuela, no te fuiste, para poder hacer algo y mucho por tu país. Hay muchos venezolanos afuera que están peleando, dando la pelea. Hay que unificarnos todos como una vanguardia directa. No sé, por eso te digo, sigan con las redes sociales, apoyen, salúdense como si estuvieran rezando todos los días. Es de esa manera contribuyen a poder filtrarse en Venezuela por distintos medios para ayudar a los que están adentro y los que están afuera. Un abrazo grandote. Un abrazo. Un abrazo.